Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Animo a nuestros oyentes a que no vayan a desmayar Aleluya. por la circunstancia por donde está cruzando la humanidad entera. No desmayen, no retrocedan, no se desanimen, porque el amanecer está muy próximo. Tarda solo un poquito Aleluya. y el que ha de venir vendrá. Amén. Y no tardará. Y dice la Escritura que el justo vivirá por fe. Hoy más que en cualquier otra época, debemos tomar el escudo de la fe. Con él podremos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Pero por favor, les ruego, tanto a los hermanos en Colombia como en otros países, que no desmayen, que no se aparten del camino. Otro camino no nos lleva donde nos conduce este camino por donde vamos. Este camino nos lleva directo, en forma directa, nos lleva al cielo. Así es que bien hace usted en permanecer. Lea su Biblia, estúdiela constantemente. Ore al Señor. Saque tiempo para orar. Estas son armas indestructibles. El enemigo no las puede destruir, porque cuando él viene como río sobre un creyente que estudia la Biblia y que ora, el Espíritu del Señor levanta bandera contra él. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a mirar la epístola a los tesalonicenses. Estamos dando un vistazo rápido a las epístolas. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer estos 10 versículos. Capítulo 1, en la primera a los tesalonicenses. Capítulo 1. ¿Ya encontraron? Pablo, Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocéis, hermanos amados, Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, A Jesús, quien nos libra de la ira de venidera. la ira venidera. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. que me la quiera, Las epístolas paulinas son muy ricas en contenido. Y yo quiero exhortar a cada uno de los que me escuchan para pasar de una etapa de emociones a una de formación, de aprendizaje. Es mucho lo que tenemos por delante para aprender en la palabra de Dios. Por eso no ahorro esfuerzo en estudiar, en investigar, en profundizar, a fin de darle a los oyentes, de entregar una palabra que tenga sabor y un buen contenido en la doctrina de Cristo. El domingo pasado miramos la epístola a los Colosenses. Hoy vamos a mirar algunos apartes en la epístola, en la primera epístola a los tesalonicenses, para que ustedes se ubiquen. Tesalónica, antes o en tiempos anteriores se llamaba Terma.
o manantiales calientes. Estaba situado este lugar, esta ciudad, sobre un brazo de mar, el golfo, en el Golfo Termaico. Su nombre posterior le fue dado por el general macedonio Casandro, en honor de su esposa hermanastra de Alejandro Magno, el Magno. Bajo el gobierno romano era capital de una de los 4 distritos de Macedonia y sede del pretor o gobernador. Era un gobernador romano, aunque la ciudad misma era una ciudad libre, regida por un politarca. La posición de Tesalónica como una estación central sobre la gran vía ignaciana. Era una ciudad de Iliria. A través de Macedonia iba a Tracia, a la cabeza de un puerto excelente, aumentaba su comercio y riqueza y atraía hacia ella una población mezclada, griegos, romanos y judíos. Hoy la ciudad se llama Salónica. Dicho esto, el apóstol Pablo, pues, se dirige a una de las iglesias fieles, como era la iglesia de los tesalonicenses. Volvamos al capítulo 1, porque era una congregación ejemplar, modelo. En varias cosas esta congregación era modelo. Miremos el versículo 2 del capítulo 1. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Número 1, del trabajo de vuestro amor. Número 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo podía decir esto y mucho más de los hermanos de Tesalónica. Obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo podía decir de todas las congregaciones. Vemos, por ejemplo, que los Gálatas, algunos de ellos se apartaron y se fueron en pos de doctrinas diferentes. Pero los hermanos de Tesalónica, en su gran mayoría,
permanecieron firmes en su fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que habían escuchado y que habían recibido. Estaban esperando, aunque algunos que no pertenecían a la congregación los querían desanimar respecto a la venida del Señor, pero Pablo les escribe reafirmando que la venida del Señor por su iglesia, que la resurrección de los justos es algo cierto, es algo inamovible, es algo que nadie lo puede cambiar, y los anima a que permanezcan fieles al Señor. Obra de vuestra fe. No se olvide que la fe sin obras es muerta en sí misma. Así lo dice el apóstol Santiago, allá en su capítulo 2, versículo 26. Él viene hablando, el apóstol Santiago viene hablando de los hechos de fe del pasado. Los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago no está en discordia con lo que enseñó el apóstol Pablo. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo se entiende un creyente que dice que tiene fe, pero en el momento de la prueba y la dificultad está tambaleando, está dudando? ¿Cómo se entiende una persona que dice que tiene fe si ve a su hermano padecer necesidad y teniendo cómo ayudarle, dice: pero si yo le doy algo mañana, ¿qué voy a comer? Eso no es fe. Esa fe que usted profesa debe ir acompañada de obras. Capítulo 2 de la epístola a los Efesios, para que vea que Pablo o que Santiago no contradice lo que Pablo está enseñando. Efesios 2 dice el verso 8 en adelante:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Claro, la salvación no consiste en obras, para que nadie se gloríe. Pero escuche lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ahí hay una preposición, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el apóstol está elogiando esa obra de la fe de los tesalonicenses. Ellos trabajaban, ellos ganaban almas, ellos empleaban tiempo en la obra de Dios. Ellos permanecían firmes en la palabra, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Permanecían, conservaban, guardaban, ponían en práctica lo que el apóstol les había enseñado. Trabajo de vuestro amor. Ellos se dedicaron a hablar la palabra, a evangelizar, a ganar almas. Volvamos a la primera, los tesalonicenses. El versículo 8 dice, capítulo 1, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Oiga, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una iglesia que se dedicó a la obra misionera, a la obra de evangelismo. ¿Por qué en nuestros días no dedicamos también tiempo para hablarle a alguna persona? Pero es más, para que tu fe sirva de testimonio vivo a las almas. Tu manera de hablar, de obrar, de actuar, sea un testimonio vivo, fehaciente para aquellos que no han conocido la palabra de Dios. También habla de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:12. Romanos capítulo 12 y el versículo 12 dice la palabra: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Por más, óigame bien, escuche, por más que alguien haya procurado hacernos daño de una u otra manera, no debemos desearle mal,
a esa persona. De ninguna manera bendecid y no maldigáis. Gozaos o gozosos en la esperanza. Gócese. Regocíjese. Alégrese. Cante. Aplauda. Llore de alegría. Levante sus manos y dé gracias al Eterno. Gozaos, gozosos en la esperanza. Los hermanos de Tesalónica permanecían constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. El capítulo 15 de la primera a los Corintios, verso 58. Sabemos que este capítulo habla de la resurrección, no solamente de Cristo, pero también de nosotros. Y dice el 57 del capítulo 15 de primera a los Corintios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. En esto no hay vacaciones, no hay recesos. Es constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo no es en vano. Tu constancia no es en vano. El Señor, cuando llegó el momento de la cruz, dijo: no, yo mejor me devuelvo al cielo. No, Él dio su vida por nosotros. Él permaneció hasta el último segundo. Y así debemos ser nosotros. Ser constantes, perseverantes en la esperanza. Hay una esperanza de la gloria de Dios. Y esa esperanza está viva hoy. No importa que el mundo esté sacudido por una pandemia. La iglesia del Señor, su barca va segura. Aunque las olas la golpeen, hay un Señor Jesucristo que nos dice: aquí voy con ustedes. Amén. Esta barca no se va a hundir porque yo soy el capitán de ella. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Fueron imitadores de sus maestros y del Señor. Se lo repito, fueron imitadores de sus maestros y del Señor. Vayamos al capítulo 2 de Tesalonicenses, primera epístola.
Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y dice, retroceda al capítulo 1. Capítulo 1. Dice el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fueron imitadores de sus maestros. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo produce gozo en el corazón del creyente. Esto no es un asunto humano. Esto es solamente para los que hemos creído. Amén. No en palabras lisonjeras. No en adulaciones, porque los que adulan en cualquier momento se van. Los que te pueden dar palmaditas en la espalda, en cualquier momento te abandonan cuando ya no tengas nada que ofrecerles. ¿A cuántos hermanos, habiendo sido columnas en su congregación, respaldando la obra de una y otra manera, con su testimonio, con su trabajo, con su dinero, pero ahora que ya no tienen nada que ofrecer de lo material, algunos de ellos han sido abandonados, se han olvidado de ellos. Pero mi Señor me dice, aunque la mujer abandone el fruto de su vientre, aunque se olvide de él, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor es el amigo fiel que permanece en todo momento con nosotros. Amén, amén. Por eso les insto, les ruego con insistencia que no aparten su mirada del Señor. Amén. Que no dejen de enamorarse de Él. Él es el ser más maravilloso. Él es el más glorioso. Él es el más excelso. No hay otro tan bueno como Él. No hay un amigo tan fiel como Jesucristo. Amén. Amén.
Seguramente, entre todos los que me escuchan en esta mañana, habrá quienes están quebrantados de salud. Pero tu amigo Jesucristo no te ha dejado abandonado. Clama a Él y Él te responderá. Gracias a Dios. Fueron imitadores. Es importante que la iglesia imite a los hombres de fe, pero por encima de todo que imiten a Jesucristo. Dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y dice que los imitemos, pero mirando el resultado de su conducta, imitemos su fe. Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo. Ahora bien, el capítulo 2 de esta misma epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, dice la palabra en el verso 5. Pablo está presentando la honradez y honestidad de su ministerio, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Palabra lisonjera que parecen halagos. Eso es lisonjera, parecen halagos a otros. A menudo sin sinceridad o para obtener beneficios propios. Esas son las palabras lisonjeras que nunca le dicen la verdad a la gente. ¿A cuántos asistentes acaudalados hay algunos pocos dirigentes que solamente los exaltan, pero nunca los amonestan por su vida desordenada delante de Dios? Esas son palabras lisonjeras. Hermanos, por encima de todo está la salvación del alma de las personas. Todo lo demás es relativo. Y dice el apóstol: ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. El mismo Señor exhortó diciendo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee. Eso es. Ese es el ejemplo. Y allá hay que llegar a ese nivel. La avaricia, el latrocinio, la avaricia, el deseo desmesurado de tener mucho más. No interesando los derechos del otro. Eso es malo delante de Dios nuestro Señor. Ministros del Evangelio, guardémonos de toda avaricia. Guardémonos de las lisonjas para sacar provecho de alguien. Hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Hay que mirar el bienestar espiritual de las almas. Porque lo más importante es que una alma se salve. Eso es lo más importante. El dinero se queda aquí, pero el creyente se va. Dinero sin la presencia de Dios, eso no sirve de nada. El versículo 6 del capítulo 2 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de otros, dice Pablo, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hay dos enfoques de la palabra gloria, del hebreo y del griego. Gloria del hebreo es Shekinah. Significa además de gloria, presencia o resplandor de Dios. Se deriva de un verbo hebreo que significa morar o residir, por lo que gloria se puede identificar como la morada de Dios. El griego es doxa, significa reputación u opinión. ¿Lo entendieron? Entonces Pablo dice: ni buscamos reputación de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Ve usted la característica de un hombre de Dios? Que se interesaba muchísimo más por el creyente, por su salvación, por su testimonio, por su andar delante de Dios y delante de los hombres, con pulcritud, con limpieza, que por lo que ellos podían aportar. No buscaron gloria de hombres, sino que buscaron la gloria que proviene del Dios único. Y yo sé que una iglesia que verdaderamente esté así protegida por ese amor, es una iglesia que crece espiritualmente en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Enseñamos no por lo mucho que nos den o por lo poco, enseñamos porque hay una iglesia que pertenece al Señor Jesucristo. Y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa iglesia es la esposa del Cordero. Y esa iglesia tiene un lugar en el cielo. Y esa iglesia va a reinar con Cristo sobre la tierra 1000 años. Amén. Alabe al Señor con un Aleluya. aplauso. Y vuelve Pablo, ya en el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, verso 10, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y dice Pablo que ellos vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que fue una iglesia entregada al Señor, que fue una iglesia que entendió, creyentes que entendieron que la vida cristiana, el andar en los caminos del Señor, esto no es un camino alfombrado, no, esto no es un camino de exhibiciones. Esto no es un reinado. Este no es un festival. No. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El creyente debe estar preparado para que en cualquier momento que le toque sufrir por la causa de Cristo, hacerlo con gozo, hacerlo con alabanza, hacerlo con acción de gracias, hacerlo con gratitud, porque el Señor, quien dio su vida por nosotros, Él sufrió lo indecible y sus testigos también deben estar dispuestos a padecer por Él. Pablo dice, no solo que creáis en Él, nos ha sido concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Esa es la iglesia del Señor. Esa fue la iglesia de Tesalónica. Esa fue la iglesia a la cual Pablo dice que ellos eran hijos y que los cuidaba con ternura a ellos. Ahora bien, el apóstol, ya finalizando o ya para finalizar este escrito,
Primera a los Tesalonicenses, verso capítulo 4, del 11 en adelante. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, no tengáis necesidad de pedirle a nadie, a ninguno de los inconversos que no entienden. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es que hay una multitud en el mundo que no tiene esta esperanza. Pero nosotros tenemos la esperanza de nuestra fe. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Una iglesia atribulada necesita también una palabra de consuelo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si usted llama a un hermano en este día, sabe que está atribulado, aliéntelo. No lo desanime más, aliéntelo. Dígale, hermano, ánimo, vamos. Que ya falta poco para que se vea cumplida esta palabra de esperanza. Si usted llama, sabe de un hermano que está enfermo, llámelo, llámelo, anímelo. Si sabe de un hermano que ha perdido su empleo, dele una palabra de consuelo, de aliento, de fe. Eso es lo que la iglesia necesita. Si sabe de un hermano que ya no quiere estudiar, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, anímelo también a que vuelva a la senda del principio. Anímelo, anímelo. Y dígale, oramos juntos, mi hermano, y por teléfono, ore con él, anímelo con su oración. Esta es la iglesia de Jesucristo. Esta fue la iglesia de Tesalónica. Esta es la iglesia que se va para arriba. Esta es la iglesia que espera aquel sonar de trompeta que en un lapso muy próximo va a sonar. Va a sonar. Y los que despedimos un día, ellos pasos, porque esta es la promesa de Dios y su promesa se cumple. Oh, su promesa se cumple. Vamos a orar por todos los hermanos que tienen dificultades a esta hora. Oh Dios y Padre Santo, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por los hermanos de Tesalónica
Te damos gracias, Señor, por los escritos apostólicos. Te damos gracias. Sí, Señor, no buscamos gloria de hombre, sino la gloria tuya, Señor. Estamos clamando en este momento por todo hermano atribulado, enfermo, sin trabajo. Oh, mi hermano que está allí postrado. Ánimo, mi hermano, que ya falta poco. Sí, Señor, te clamo por aquel hijo que ha perdido a su papá o a su mamá o a sus abuelos. Yo clamo también por aquella hermana que ya ha despedido a su esposo. Sí, que esta esperanza no se marchite, no se apague. Sí, Señor, sino que permanezca latente, permanezca viva. Sí, Señor, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Un cántico, hermano. Despido con un cántico, un especial. Vale, duele la garganta.